Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. A continuación, el programa de la firma Maciz y Asociados. Hágale números. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Hágale Números. Esta noche vamos a conversar un tema importante que a veces, especialmente cuando estamos vendiendo una propiedad, nos enfrentamos y son los errores comunes al vender una propiedad. Hoy nos va a acompañar dos expertos en el tema, el señor Héctor Quiroz. Él es asesor inmobiliario, agente de bienes raíces, con vasta experiencia en el tema, y también el señor don Edgar Fonseca, que, está también inmerso en el sector inmobiliario. ¿Por qué yo digo que es un tema que nos puede afectar en algún momento en la vida? Bueno, porque muchas veces llegamos a ver o a tener la necesidad de vender un bien, ya sea nuestra casa, tenemos un lote, tenemos alguna propiedad y tenemos que venderla. Podríamos estar cometiendo errores dentro de ese proceso de venta o inclusive de ofrecimiento de la propiedad, pero también podríamos estar teniendo o estando en un problema al ofrecer la propiedad, al comprar o al vender la propiedad. Así que hoy le voy a dar la bienvenida a don Héctor. Bienvenido a Hágale Números, ¿verdad? Como les decía, don Héctor tiene vasta experiencia. Si tienen preguntas en vivo, recuerden que nos pueden escribir por nuestro Facebook, ¿verdad? Si tienen alguna consulta acerca de el tema que estemos abordando en el momento, y aquí en vivo lo vamos a hacer con mucho gusto. Bienvenido, don Héctor. Gracias, Néstor, y gracias por la invitación, sobre todo en este espacio que nos va a permitir poder compartir experiencias y también dar ciertas recomendaciones que sé que serán muy importantes para usted que está intentando vender una propiedad, o para alguna familiar o algún amigo que conoce usted que está intentando vender una propiedad. Y viéndolo desde el punto más integral, es una decisión financiera importante. Estamos vendiendo un bien inmueble, algo que es parte de un patrimonio familiar. Por la situación que sea, siempre va a ser una decisión muy importante para una familia, y pues para eso estamos nosotros también, para ayudarles y para guiarlos en este proceso de venta. Perfecto, don Edgar, tal vez ahí que nos aporte un poco para la introducción. Como dice el compañero Héctor, debes venir a aportar un poquito del conocimiento, y cualquier consulta, más bien con muchísimo gusto, si podemos abarcarla y poderles ayudar en lo que podamos. Perfecto, bueno, yo creo, don Héctor,
yo he hablado con usted un tema algo normal. Yo le comenté, en algún momento tuve la oportunidad de vender una propiedad. Bueno, he tenido la oportunidad de vender 2 propiedades que fueron mis casas de habitación, ¿verdad? En las 2, gracias a Dios, fue rapidísimo. La primera creo yo que ya había un interesado inmediato, entonces prácticamente le dije que iba a vender mi casa, que era allá por el lado de San Rafael de Alajuela, y duré vendiéndola 3 días. El señor llegó, yo la quiero, no la venda, yo la quiero para mí. Bueno, eso fue algo fortuito que no me costó, pero la segunda, que sí, ¿cómo se llama? Era de interés de venderla. Yo pensé, estaba bonita la casa, pero yo dije, todo entra por los ojos, ¿verdad? Entonces yo tomé una plata, invertí un poquito en la casa, la pinté, aunque estaba bonita, la pinté, ¿cómo se llama? Le pinté el techo también, ¿verdad? Le hice una, ¿cómo se llama? Una mejora al jardín y visualmente quedó muy bonita. Claro, tuve que erogar, o sea, desembolsar un poco de dinero para que la casa se viera bonita, aunque era bonita realmente. Pero todavía, yo creo que en Costa Rica todavía tenemos aquello de que todo entra por la vista. Y sí, efectivamente la saqué a la venta y prácticamente no duró 2 semanas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se vendió a través de un agente de bienes raíces que llegó, la vio, me dice, mire, ¿usted le interesa venderla? ¿Me permite ayudarle a vender? Sí, señor. Ahí ya pues coordinamos una comisión que siempre se les paga a ustedes, pero yo creo que mucho de la venta efectiva fue esa primer visión de la persona que llegó. Llegaron inclusive varias personas y a 3, inclusive esa venta fue casi en subasta, porque se le vendió al que mejor pagó. O sea, entonces un error que yo he visto desde mi punto de vista, ¿verdad? No es el punto de vista de ustedes, me gustaría que ustedes ahora nos ayuden con esto, es eso, hay casas que uno va y son feas, por lo menos visualmente es fea, pero usted le pregunta al propietario y dice, es que yo no me interesa meterle nada a esta casa, o bien, mejor que usted, yo le bajo el precio y usted la arregla como quiera. ¿Eso es un error o una percepción únicamente? Bueno, qué interesante, Néstor, así como usted nos cuenta, ¿verdad? Desde su visión. Nosotros siempre que tenemos la oportunidad de ayudarle a alguien en este proceso de venta, siempre vamos a realizar una llamada, conversamos un poquito sobre la propiedad, ¿verdad? Ese es un primer contacto, y organizamos una visita a la casa. Esa visita tiene un objetivo muy importante y es, primero para nosotros, conocer la casa, conocer también al propietario, y partiendo de ahí empezamos a anotar muchos detalles, porque nos dedicamos a esto todos los días y todos los meses estamos viendo muchas propiedades, y es ahí donde nosotros realizamos una serie de recomendaciones, ¿verdad? Si la casa necesita pintura, lo vamos a informar. Si vamos a ir a ver la parte eléctrica, que eso es una parte muy importante, que esté todo bajo el código eléctrico de acá de Costa Rica, y con base en eso ya vamos dándonos un parámetro y vamos anotando una serie de detalles que tenemos que informarle al propietario, ¿verdad? Que la casa lo necesita. Y también, si la casa va cumpliendo con esa lista de checks que son positivos y que todo nos va dando al final un análisis bastante bueno, ¿verdad? En cuanto al inmueble, lo vamos comentando. Siempre va a ser importante que, como decías ahora, y hago eco con tus palabras, que todo entra por los ojos, ¿verdad? Todo tiene que ser atractivo a la vista. Entonces, eso será quizás de los detalles más importantes que podemos enfocarnos, ¿verdad? A conversar. Y hemos tenido experiencias en las que nos han ayudado a seguir en esas recomendaciones,
y ha sido como un parteaguas en el proceso de venta. Incluso sé que hubo una experiencia que se informó que la casa necesitaba un cambio en cuanto a los colores en la pintura. Lo preferible es que sea siempre blanco, eso va a ser un color muy neutro, muy minimalista, que ayuda a que si alguien quiere después cambiarle el tono, pues tiene la facilidad de hacerlo. Y sí es un pequeño detalle, digamos, de lo que hemos valorado siempre, que ayuda mucho a la hora de vender. Incluso, bueno, podemos ampliar incluso más detalles, ¿verdad?, como esos, pero resumiendo, la respuesta es enfocarnos en hacer una inspección primero y valorar qué está dándonos algo positivo y qué podríamos eventualmente mejorar, ¿verdad? Y bien lo decías ahorita, requiere una inversión. Entonces, para todos los casos y para todas las personas siempre buscamos cuál es la solución más viable, ¿verdad?, viéndolo de una manera muy, muy integral. Dentro de esa valoración que ustedes hacen, me imagino que es una mera recomendación. El propietario podría decir, no me interesa o no lo hago, ¿verdad? No es que es obligado que ustedes, digamos, que el propietario haga esa mejora para ustedes obtener el bien para poderlo vender. Ahora usted indicaba algo que sí me pasó en algún momento, fue que a mí me interesó alguna vez una propiedad, pero la electricidad no estaba entubada, o inclusive estaba entubada, pero no sé por qué la entidad financiera dijo que había que hacer de nuevo el entubado de esa, ¿cómo se llama?, de esa electricidad. Eso ahorita los bancos lo están exigiendo. Es parte de lo que manda el Código Eléctrico Costarricense. Vamos a ver, por dar ejemplos, o sea, podemos entrar a una casa y podemos ver que sí hacemos una inspección, no sé, en la parte del cielo raso, y podemos ver que se ven los tubos por aquí, por allá, por todo lado, perfecto. Siempre hay un detallito que en muchas casas falta, y es las tapitas redondas de las cajas octogonales. En muchas ocasiones nosotros tenemos que informarlo, hay que colocarlas, por darle un detalle. ¿Qué pasa a veces en las otras secciones de la casa? Tal vez hubo que hacer una extensión de una parte eléctrica hacia un lugar, o sea, tomar cable eléctrico y llevarlo a un lugar para poner un tomacorriente o un apagador, y muchas veces lo dejan descubierto o le ponen una canaleta. No es lo más recomendable. La canaleta está hecha para cubrir cablería de tipo coaxial o de red, digamos. Entiende uno que por un tema estético las personas o por un tema económico buscan esa solución, pero lo recomendable es seguir los lineamientos que dicta el código eléctrico, y es con la tubería, sea de PVC o sea de EMT, en los casos que corresponde. Pero nosotros hacemos ese tipo de observaciones y pues gracias a la experiencia que tenemos en cada propiedad, y lo podrán decir muchas personas que gracias a Dios le hemos podido ayudar a vender su casa, agradecen que ese tipo de asesoría la hagamos de esa forma, porque al final no nos hemos equivocado, y lo digo con mucha humildad, pero con mucha satisfacción de que hemos podido identificar esas situaciones antes de que venga el peritaje que envía la entidad bancaria. Otra cosa que yo he visto también es porque ahora, por ejemplo, los bancos e inclusive las cooperativas mutuales a uno le piden un monto de prima, ¿verdad? Y para uno a veces, aunque uno quiera comprar una propiedad, tal vez no tiene esa prima, ¿verdad? O inclusive uno da un enganche y al final no le dan el préstamo. Esto mucho tal vez se podría evitar haciendo un avalúo privado de la propiedad. ¿Eso es bueno o es incorrecto mi visión, ¿verdad? Yo estoy viéndolo desde mi visión, ustedes son los expertos, pero ¿es bueno o es recomendable o no hacer un avalúo privado de la propiedad? Ok, nosotros en ese tema, Néstor, de realmente identificar el valor adecuado para vender la propiedad, partimos de una experiencia que compartimos mucho entre compañeros en nuestra oficina, de que en Costa Rica se manejan tres tipos de valores. El valor de un avalúo bancario, ¿verdad?, que es diferente al valor de un avalúo privado.
Partimos de que hay un valor del mercado y muchas veces ese mercado es el que nos dicta cuál va a ser el valor correcto para vender la propiedad. Y hay un valor que nosotros lo definimos como un valor sentimental. Un compañero decía hace unos días que lo ponemos con el corazón, donde mucho propietario a la casa, al lote, le da un valor que se sale del comparativo que nosotros hacemos a nivel de mercado. Entonces es ahí donde nosotros hacemos también la recomendación y los avalúos privados, muchas personas sí optan por hacerlo, es una inversión del propietario, muchas veces no es tan necesario, pero hay momentos en los que también se sugiere que se haga. Sin embargo, nosotros con la asesoría que les brindamos y con la experiencia del trabajo que hacemos diario, podemos ayudarles a identificar cuál es el valor del comparativo que haya en el mercado y con eso acertamos y nos acercamos bastante a lo que los posibles compradores van a tomar como decisión. Y de hecho, cuando hay son recomendaciones, pero cuando hay una diferencia entre lo que el propietario desea, ¿verdad?, vender, el valor, y en la recomendación nuestra, hacemos un acuerdo. Vamos a publicar la propiedad y en 2-3 semanas, yo uso estas palabras, el mercado habla. Entonces te dice, mira, preguntaron 2 personas. Y como le puedo decir, en 2-3 semanas tengo el teléfono con bastantes personas preguntándonos por esa propiedad. Entonces, eso nos va a dar una respuesta si el valor que estamos definiendo está aceptado por el público meta o si estamos lejos de llegar a ese precio. Entonces, ahí volvemos a recomendar que tenemos que ajustarnos a eso. Siempre lo hacemos de una manera muy respetuosa, Claro. y siempre con la intención y el mejor objetivo de ayudar. Don Héctor, usted ahora, usted ha repetido varias veces algo que me gusta. Nosotros le asesoramos, nosotros investigamos, nosotros nos reunimos. Eso es importante porque ahora viene para mí otra pregunta importante. Ustedes son vendedores de bienes raíces, por ende hay un negocio implícito para ustedes también. ¿Cuánto están ahora? ¿Cuál es la comisión de venta que están negociando ahora los agentes de bienes raíces? Bueno, por honorarios, la oficina siempre trabaja con un 5% sobre el valor final de la venta. Si bien es cierto, eso es algo que puede variar de una oficina a otra. Y nosotros, ahora que bien que lo decía Néstor, en la reunión con las personas, en ese contacto que tenemos directo, la forma en la que abordamos siempre la asesoría, vamos a su casa, nos podemos reunir en la oficina de nosotros y con todas las herramientas que ofrecemos a nivel de mercadeo, a nivel de marketing, a nivel de las pautas que pagamos en publicidad y un montón de herramientas que les ofrecemos, va siendo bien tomado por las personas que necesitan el servicio de venta. Como le digo, de una oficina a otra puede ser diferente, pero ese es el parámetro que en su mayoría se está trabajando. Okay. Ustedes empiezan a asesorar a la persona una vez se firma el contrato de opción de vender la propiedad. Porque es que me encanta eso que usted dice, es que nosotros le asesoramos. O sea, ¿cuántas veces nos equivocamos? Y ahí voy con otro error tal vez que cometemos. No contratar o no, decirle a un agente de bienes raíces, ojalá, no solamente a eso, sino lo que usted es, un asesor inmobiliario que me ayude a vender la propiedad. Porque hay gente que dice, no, prefiero ahorrarme el 5% y yo me la juego. No, vea, no se la juegue. Contrate a un asesor inmobiliario, aquí está don Héctor que los puede ayudar, porque realmente si usted hace numeritos, cuidado y no comete el error más grande. Pero entonces ustedes empiezan a asesorar a esa persona antes para ayudarle o una vez firmamos el contrato. Qué bueno como lo pregunta Néstor, porque hagamos una analogía que es muy válida y esto
Lo hemos tratado de explicar muchas veces. Cuando Néstor tiene un inconveniente legal o tiene una situación legal, Néstor acude a un abogado, a un licenciado y experto en la materia, ¿verdad? Porque hay diferentes especialidades. Si Néstor y Héctor en algún momento necesitan ir a, no sé, a una situación dental, busca al especialista encargado de un odontólogo o otro que refiera a la especialidad que usted necesita, ¿verdad? Nosotros, esa es nuestra misión y es nuestro trabajo y es el día a día ayudarle a las personas en el proceso de venta, asesorarlos, acompañarlos en todo momento. No quiere decir, Néstor, desde que el momento uno en el que tenemos una llamada va a empezar a correr, digamos, una tarifa, porque no, digamos, nosotros incluso siempre tenemos ese primer contacto y lo hacemos de una manera muy integral. De hecho, en algunos momentos yo he conversado con personas que tal vez están en una posición que ellos quieren hacer la venta por sí solos. Y yo les he dicho, antes que terminemos la llamada, permítame ayudarle en algunos puntos claves que le pueden ayudar a usted para que la intente vender. Sin embargo, cuando yo le explico parte del proceso que va a ir viviendo, la persona también comprende, como bien lo decía usted, que es mejor hacerse acompañar del servicio que le damos y optan muchas veces por darnos a nosotros la oportunidad y la confianza de que trabajemos, de que entremos a su casa, conozcamos a su familia, en algunos casos cuando todavía viven dentro de la propiedad. Y termina siendo una historia muy satisfactoria y yo lo digo de esta forma, muchas veces deleitamos a la persona, a la familia, con el proceso de cómo lo abordamos, porque siempre tratamos también de ser muy respetuosos en temas de tiempos de familia, en días de las visitas, pero eso va siendo como otra rama de lo que implica, ¿verdad?, la venta. Pero le damos como un escaneo de todo el proceso, de cómo se puede ir haciendo, y sí, ya cuando abordamos la parte formal, decir, bueno, Néstor, ya, a partir de hoy empecemos a trabajar por la venta de su propiedad, acordamos todos los términos y aclaramos el proceso que vamos a ir llevando. A partir de ahí ya podemos decir que tenemos una relación formal y inicia nuestro proceso, nuestro de trabajo, ¿verdad? Aquí me hacen una pregunta, don Héctor. Sí, ¿por qué algunos agentes de bienes raíces piden contrato exclusivo? O sea, yo sé que hay un contrato abierto, digamos, nada más es el primero que lo venda bien, pero también hay uno exclusivo. Tal vez usted nos explica un poquito así rápidamente qué es el contrato abierto y el contrato exclusivo en la venta de bienes raíces. Sí, el contrato abierto le va a permitir al propietario colocar su bien inmueble con diferentes oficinas o diferentes asesores cuando lo hacen de manera independiente. Tiene sus situaciones, ¿verdad? Y son valoradas por quien toma la decisión de hacerlo, ¿verdad? Nosotros cuando trabajamos en una propiedad y sabemos que hay contratos abiertos, también queremos informarnos, ¿verdad?, de cuántas personas están vendiendo la propiedad. Y una pregunta muy valiosa siempre hacemos, ¿cuánto tiempo tienen en venta la propiedad? Y cuando se ofrece un contrato de exclusividad, acarrea una lista de beneficios, ¿verdad? Yo puedo decirlo por experiencia propia y muy cercana a este tiempo, en el que le ayudamos a varias familias a venderlo de manera exclusiva, haciéndole ver una diferencia en el trabajo de lo que quizás puede ser un contrato abierto con varias inmobiliarias y un contrato exclusivo. Siempre va a ser a criterio muy personal, ¿verdad?, del propietario, si desea tomar por el contrato abierto o el contrato exclusivo. Al menos nosotros, dentro de esa visita, inspección y ese análisis que hemos hecho, yo he conocido propiedades que tal vez tenían 6 meses sin poder venderse, y he conocido propiedades que quizás me dijeron, bueno, teníamos 1 año o 2 años.
Entonces, viendo, no en todas las propiedades, pero viendo características, la zona, el precio, el estado de conservación de la propiedad, yo no siempre lo hago de primera entrada ofrecer la exclusividad, pero cuando veo el trabajo que se puede hacer y veo el potencial del inmueble y lo he planteado, gracias a eso no nos hemos equivocado y hemos logrado el resultado que la persona esperaba, con una serie de pluses, digámoslo así, o bonos que son beneficio en el momento que usamos el contrato de exclusividad. Pero es importante la pregunta y qué dicha que alguien lo abordó. Es básicamente esa la respuesta que le puedo dar. Y porque podríamos, digamos, perdone, sí. Viendo nuestra temática del programa, ¿es un error hacer contrato abierto o no? Vamos a ver, yo he visto en mi experiencia y en el trabajo diario, he visto que no siempre es una buena decisión tener el contrato abierto cuando, si te pones en los zapatos de bueno, en el caso tuyo lo vendiste muy rápido, pero si te pones en los zapatos de un propietario que intenta vender y usted quiere vender rápido y abre las puertas de su casa para que entren 5, 8 inmobiliarias, porque usted quiere vender rápido, muchas veces no es lo más recomendable, porque de cierto modo la casa expuesta en muchas redes sociales y en muchos anuncios de diferentes inmobiliarias despierta en el comprador como una, no sé cómo la palabra correcta, pero como una sospecha o una incertidumbre de por qué la están anunciando tantas personas. Correcto. Nosotros recomendamos 2 o 3. Y cuando el contrato es de exclusividad, y esto es algo que me lo dejo muy a criterio, muy personal, porque tuve la oportunidad de conocerlo de parte de un argentino por medio de una capacitación virtual, y él decía, los contratos de exclusividad no deberían ser tan extensos y hay un compromiso mayor por vender la propiedad. Entonces, hay que dejar muy claro todos esos términos, porque puede ser también no tan beneficioso para el propietario según las condiciones. Y yo he visto en el mercado, con mucho respeto lo voy a decir, he visto casos donde hay contratos de exclusividad, pero que quizás cuando uno lo ve en el papel, uno dice, realmente se hizo para ayudarle a la familia a vender ese patrimonio, esa propiedad, o realmente no fue la mejor forma de asesorar a esa familia. Hay que hacerlo con y el tema hay que manejarlo con muchas pinzas, porque tiene que ser muy bien abordado y es preferiblemente conocer bien de la inmobiliaria, conocer bien del trabajo que hace y entender más allá de esa presentación inicial y de ese primer contacto, indagar un poquito más allá de cómo trabajan. Sí, bueno, en eso es interesante. Yo siempre he dicho un comentario con respecto a la venta prácticamente de cualquier artículo, pero venta de propiedades, que a veces en ciertos vendedores no venden, les compran, ¿verdad? Porque realmente inclusive no hay un interés real de ese asesor inmobiliario de venderle a uno una propiedad, ¿verdad? Hay asesores que realmente no venden, les compran, tienen la suerte que les compran porque no venden. Entonces sí, esa gestión de venta, y uno lo conoce y uno lo reconoce de que hay un esfuerzo de parte de ustedes, estar yendo, estar conversando, estar atendiendo tantas consultas, que ahora después de la pausa vamos a hablar de su experiencia, que nos digan los casos que ustedes se han enfrentado difíciles en todo sentido para vender una propiedad, y consejos que ustedes nos pueden dar, porque vender una propiedad no es fácil, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo de una propiedad ahí en Zapote, que yo tengo como 10 años de verle el se vende, ¿verdad? O sea, las propiedades las propiedades para siempre les llamo yo, ¿verdad? O sea, porque esa propiedad no se vende. Muchas veces
casi estoy seguro que es el valor sentimental de las personas o el valor esperado de las personas, que nosotros los que trabajamos en finanzas, y es mi experiencia, yo pongo mucho el costo-beneficio, ¿verdad? O sea, a veces queremos vender a muy buen precio porque queremos pegarnos la lotería con ese bien, pero se nos va a pagar 5 o 7 años, ¿verdad? Entonces, casi nunca es bueno poner el valor sentimental en las propiedades, pero sí definitivamente hay personas que lo ponen, pero ahora vamos a conversar acerca de eso y que ustedes nos digan a título de visión, casi de experiencia, por qué muchas propiedades no se venden y cuáles son los errores comunes de la calle, porque yo puedo aquí decir teoría, ¿verdad? Pero la calle dice otra cosa. Así que quédese con nosotros, vamos a una pausa, pero vamos a regresar con este tema tan interesante. Esto es Hágale Números, presentado por Macis y Asociados. ¿Tenés dudas sobre impuestos, declaraciones o requisitos fiscales? ¿No sabes si estás pagando lo correcto, si debes presentar una declaración o si el Ministerio de Hacienda puede sancionarte? En nuestro consultorio tributario, te asesoramos de forma clara, profesional y personalizada para que cumplas con Hacienda, pagando lo justo y evitando multas o errores costosos. Analizamos tu situación fiscal, revisamos tus obligaciones actuales y te orientamos paso a paso, ya sea en renta, IVA, inscripciones, declaraciones o regularizaciones. Atendemos a empresarios, emprendedores, profesionales independientes y pymes. Agenda tu cita virtual o presencial hoy mismo, escribiéndonos al WhatsApp 86 71 00 11. Visita nuestra página web www.maciscpa.com. o búscanos en Facebook como Despacho Macis y Asociados. ¿Sabías que tus hormonas afectan la manera de cómo dormís, digerís y hasta cómo te sientes emocionalmente? Si tenés fatiga constante, ansiedad, insomnio o molestias digestivas sin causa aparente, podría haber un desbalance hormonal o metabólico. Este mes revisa tu salud integral con medicina interna y nutrición. Expertus Academy. Expertos formando expertos. Seminarios y talleres de formación profesional. Asesoría tributaria y financiera. Contáctenos 8536 5252. Escriba a nuestro correo electrónico expertuscr@gmail.com. Expertus Academy le invita a sus próximas actividades. Descubre RP Cicla, tu suite todo en uno. Centraliza ventas, operaciones y finanzas. Activa solo lo que necesitas y escala sin fricción. CRM y ventas, todo en una sola vista. Gestiona inventario y compras eficientemente. Facturación y finanzas, totalmente integrado. Un sistema 100% web para reducir gastos. Control a través de un sistema multicompañía. Solicite más información por medio de nuestro WhatsApp al 7103-6601 o visita nuestro sitio web www.sttinternacional.com. Esto es Hágale Números. Don Edgar Soto, porque me equivoqué al principio del programa en el apellido. Don Edgar, usted ahora en este impasse me decía de los errores comunes que pasan en la calle.
O sea, en todos los días, ¿cuáles son los errores comunes? Y usted me estaba dando un ejemplo muy gráfico de esos errores. Tal vez usted nos lo dice ahora aquí en Hágale Números. Sí, bueno, mucho de lo que estaba comentando Héctor es parte de lo que vivimos día a día. En mi caso, ya con 25 años de experiencia en esto. Y te estaba comentando ahí de dos casos ahí en particulares. La casa se pone en venta y a los dueños les indico que la casa definitivamente hay que pintarla, ¿verdad? Tenía un color rojo y amarillo, eso de mitad pared amarilla, la mitad roja, y la otra era un celeste extraño. De hecho, los dos me decían, no, cuando se venda, hacemos la pintada, no hay problema. Y yo, no, está costando. Y fueron varias, no sé, tal vez un par de meses ya con eso. Con una de las propiedades, ya era un cliente que había hecho unos 3, 4 negocios. Y en un momento lo llama, le digo, no, hagamos un trato. Por la confianza que tenemos, yo voy a mandar a pintar la casa. Y la casa la mandamos a pintar blanca. Yo me encargué de todo. No duró 15 días en venta. Bueno, entonces, muchas veces pasa que los clientes le indican a uno como si fuera un capricho de uno cuando uno hace una recomendación, ¿verdad? Con ciertos arreglos, ¿verdad? Pero y al final es la forma de que la casa se vea lo más presentable posible, más bien. Y como creo que vos lo decías al principio, que todo entra por los ojos, ¿verdad? Y es una de las frases que siempre le digo a los clientes. Y de hecho ahora en el carro venía hablando con Héctor esa parte y le decía, uno va a un proyecto de casas nuevas, normalmente las casas son blancas, no hay mucha decoración, todo muy bien acomodado, porque así se tiene que ver una casa. Obviamente una casa habitada de una familia de, no sé, 4 personas, uno va a querer que la propiedad esté de esa manera, claro. Pero o no va a poder que esté siempre de esa manera, pero sí que hayan ciertas cosas por lo menos que se vean bien. ¿El por qué? Lo que en todos estos años he entendido es que cuando alguien va a ver una casa, un apartamento que es usado, es como si llevaran la mentalidad de voy a ir a ver lo que no me gusta y es con lo que me quedo, ¿verdad? No es como esto fue lo que me gustó. Entonces cuando uno da seguimiento muchas veces, ay mira, sí, es que esa era la casa que tenía una cosa ahí, una humedad en la pared, ¿verdad? O que el gypsum estaba ahí, la cinta estaba reventada, y ese tipo de cosas pasa mucho, ¿verdad? Entonces es lo que uno trata ahí de estar recomendando, esas pequeñas mejoras. Obviamente siempre tratamos, y eso a los chicos de la oficina siempre les paso diciendo, ahora también hay que hacer la recomendación que tampoco sea una inversión muy alta para el dueño de la propiedad, ¿verdad? Bueno, aquí nos están escribiendo por nuestras redes sociales y me encanta un comentario que dice María Elena Loría, don Héctor lo realiza como si fuera para él y un excelente acompañamiento. Pues bueno, eso es parte de lo que ustedes dan, ¿verdad? O sea, esa confianza inclusive que el asesor inmobiliario tiene que darle a uno, ¿verdad? Y bueno, la asesoría, aun cuando no le guste a uno lo que le dicen, porque en este caso de la casa que dice don Edgar, o sea, tal vez eran muy heredianos, pero rojo con amarillo, terrible se veía esa casa, imagino. Entonces, bueno, sí, el consejo educado, respetuoso que ustedes le pueden brindar a uno es, ¿cómo se llama? Excelente. Lógicamente sabemos que es una recomendación, porque hay personas que dicen, no, yo la quiero vender en 20 millones y en 20 millones se queda, ¿verdad? Aunque ustedes hagan el mayor esfuerzo, tal vez ese valor no está dentro del mercado. Don Héctor, ¿qué otros errores cometemos
los que estamos vendiendo una propiedad que ustedes a través de tantos años asesorando y estando en el negocio suceden? Vieras que aquí, Néstor, en esa pregunta tengo que decir algo que es sumamente esencial, importante, prioritario, más allá de la pintura, más allá del estado de conservación en el que tenga la casa. Es un tema que no se ve en ninguna parte de la casa. Eso es cuando hacemos nosotros el estudio registral de la propiedad, el tema legal. Y gracias al acompañamiento profesional que tenemos de abogados con los que trabajamos de la mano, y yo sé que usted conoce una persona muy capaz y que nos ayuda mucho en eso. Por cierto, le tengo que dar un saludo porque está conectada por ahí, la vi. Sí, está conectada. Está conectada la licenciada Angie Rivera. Y mira, el tema del estudio registral, tu casa puede ser impecable, linda, que le llene los ojos a todos los que la puedan visitar, pero si siempre nosotros de primera instancia hacemos ese estudio registral, que es escanear legalmente cómo está la propiedad. Okay. Y los errores que nos topamos muchas veces es que la casa tiene anotaciones que son que impiden el que se pueda solucionar la venta o que van a atrasar ese proceso. Podemos dar muchos ejemplos. Muchas veces el plano no se indica en el estudio registral. Y también vuelvo al tema, nos hemos hecho apoyar de topógrafos, de arquitectos, ingenieros y muchas personas que nos acompañan en esta misión, que al final es para ayudarle a la persona que necesita vender. Muchas veces el plano no se indica porque no se vinculó a la finca en el registro de la propiedad. Muchas veces aparecen habitaciones familiares donde está incluido un menor de edad, y si bien es cierto hay una solución para eso, pero el proceso es más extenso porque hay que ir al PAN y hacer un montón de trámites, juzgado y demás. Pero hay practicados, gravámenes, hay limitaciones judiciales que por más linda que sea tu casa me van a impedir venderla, porque no se van a poder vender o no en el tiempo que usted desea. Pero desde esa parte inicial es donde nosotros abordamos y decimos, bueno, Néstor, mira, tenemos esta y esta situación. Para que podamos empezar a vender tu casa y anunciarla necesitamos resolverlo, porque no queremos llegar a generar una mala experiencia para la persona que quiere comprar y para las personas que necesitan vender. Entonces el tema legal es una de las bases y de lo prioritario que nosotros abordamos. Sí, hay que decirlo, cuando ya iniciamos el proceso de venta hay muchas recomendaciones que hacemos. Mira, vamos a tener visitas esta semana, estos días, estas horas, entonces necesitamos que su casa se luzca, que esté impecable, que esté ordenada, que el perrito que está ahí en el patio, ¿verdad?, que él tiene mucha energía y se pone muy inquieto cuando hay visitas. Si alguien nos puede ayudar a sacarlo a pasear durante la visita, perfecto. Que nos permitan a nosotros, que ya conocimos la propiedad, llevar al prospecto comprador a los diferentes espacios con la libertad de que la persona se sienta cómoda y que la pueda ver. Esto lo voy a decir de una manera muy respetuosa, pero las personas a las que les hemos podido ayudar me entenderán al 100%. Y sé que después del tiempo que tenemos hasta una relación de amistad, puede decir uno, pero una relación en el largo plazo, los propietarios me han entendido. Yo les digo, permítanme mostrar la casa y voy a ir haciendo recorridos. En el momento que yo necesite abordarlos con una pregunta muy puntual, los vamos a abordar. Pero uno de los errores, Néstor, es cuando hay un propietario que intenta acompañarnos y hacer comentarios en los que quizás no fue un buen aporte, digamos. Claro. Y te voy a hacer una analogía como cuando uno se presenta ante el cónsul y está pidiendo la cita para la visa. Responda concreto y conciso lo que le están pidiendo responder. No abordar de más porque no van a ayudar.
Y tuve la experiencia de decirle a algunos propietarios en esos momentos qué sucedió, ¿verdad? Pero entonces para futuras visitas yo les decía, por eso le digo, hay que hacerlo muy respetuoso, pero si lo logramos comunicar de la manera correcta, se puede mejorar para la siguiente visita. O sea, mejor no, vean, yo le voy a ayudar a vender su casa, pero mejor no hable, déjeme hablar a mí. O sea, esa es casi la necesidad que usted tiene. Usted lo tiene que decir bonito, yo lo comprendo, pero es casi usted que no diga nada, que nada más me deje a mí. Aquí me hacen por el WhatsApp una consulta muy interesante. ¿Es mejor vender la casa vacía o, cómo se llama, con personas? Pidámosle apoyo a don Edgar, porque esa pregunta, y la hemos vivido ayer, antier, la semana pasada. Ayer, hoy, siempre. Es una expertise en esto. Por comodidad es mejor que la casa esté vacía o desocupada. O sea, vacía, que no estén los dueños, o que esté totalmente desocupada, ¿verdad? Más bien. Ok, el por qué. Primero, porque a uno como agente es mucho más fácil si alguien me llama ya y me dice quiero estar en media hora, me monto el carro y voy y atiendo, que tener que coordinar la visita y que la casa esté ordenada y que esto, que llega mi mamá a abrir porque estoy en el trabajo, todo ese tipo de cosas. También por el hecho que para uno como asesor, cuando la casa está vacía o no están los dueños, a mí particularmente me gusta preguntarle a la gente qué le gusta y qué no le gusta de la casa, ¿verdad? Que no todo mundo es tan abierto a decirlo, un comentario ahí totalmente abierto, mira, no me gustó esto. Al preguntarle eso, mira, no sé, es que no me gustó tal cosa. Entonces ya es donde uno tiene que tener la astucia, esa malicia indígena, le digo yo, de por decir, ok, mira, es que eso se puede hacer con eso, se puede arreglar acá, lo puedo negociar, ¿verdad? Pero si está el dueño de la propiedad, y como dice Héctor, si es más bien de esas personas que inclusive trata de guiar a la persona y dice, esta es la cocina, y obviamente que es la cocina, es un poco más complicado porque nadie va a ser tal vez tan sincero decirle, no, mira, su casa no me gustó, ¿verdad? Don Edgar o don Héctor, aquí me hacen por WhatsApp también una consulta muy interesante. ¿Es mejor poner el precio en colones o en dólares? Es muy relativo, es muy relativo. Obviamente, creo que especialmente por la situación actual, como ha manejado el gobierno el tipo de cambio en los últimos años, o por lo menos en este periodo, el dólar ha estado promedio 500, 505, ¿verdad? Entonces ha sido mucho más competitivo, y sí, tengo que decirlo abiertamente, sí hemos logrado tener mayor cantidad de créditos en colones que anteriormente, ¿verdad? Pero yo lo veo mucho también que depende de la propiedad y el rango, ¿verdad? Si es una casa, por lo menos yo lo manejo así en oficina, de 75 millones, difícilmente la vaya a poner en dólares, Okay. ¿verdad? También depende mucho del perfil del cliente, ver qué moneda lo va a hacer, porque hemos tenido créditos que la casa está en colones y hemos hecho el crédito en dólares y viceversa, ¿verdad? Porque las condiciones del cliente daba para que el crédito se tramitara con X banco en esa moneda. Normalmente la banca privada es el fuerte dólares y la estatal obviamente colones. Tengo otra consulta aquí, me dicen, ¿es difícil vender casas mayores a $300,000? Bueno, es un mercado que, por decirlo de esta forma, es una casa de alto valor, así es como lo describimos, y pues sí hay mercado para eso, ¿verdad? El tiempo quizás va a ser muy relativo, porque no hay una fórmula precisa para decir, ¿verdad?, si es más fácil o no, o si es difícil o no. Edgar apuntaba algo con el tema del precio,
y el valor de la propiedad dicta mucho si hay oferentes, si está bien colocado, si lo vale, ¿verdad? Que para eso acompañamos y hacemos todo lo que ya antes habíamos ido mencionando, ¿verdad? En esa asesoría, y si hemos encontrado la fórmula para hacerlo, ¿verdad? Como le digo, el valor de la propiedad va a dictar en qué tiempo se va a vender, ¿verdad? Si está bien colocado y si es claramente, vamos a ver, si la propiedad tiene un valor más bajo, van a haber muchísimos oferentes, ¿verdad? Doctor, yo tengo ahora una pregunta porque a mí en lo personal me pasó. Yo tenía un bien, ¿cómo se llama? Una casa vendiendo en la zona de Tres Ríos, y era una casa cara, ¿verdad? Por ende, pues costó venderla. Yo tuve que recibir otra casa como parte de pago. Cuando uno gestiona el contrato con ustedes de bienes raíces, es una pregunta mía y tal vez algunas otras personas la tengan, ¿verdad? Yo puse a la venta esa casa en un monto X, ¿verdad? Tuve que recibir otra casa para poder venderla. La comisión hacia ustedes va desde el precio inicial, ¿verdad? O sea, del monto inicial, o es, digamos, restando la casa que tuve que recibir. Néstor, eso va a depender del tipo de negociación que se tenga, ¿sí? Porque, bueno, como Edgar lo decía ahora, en algunos casos hemos llegado a tener ya una confianza, y nuestro objetivo primordial y prioritario va a ser que le ayudemos en la venta. Entonces, eso va a depender de esa relación que haya, ¿verdad? Y de ver cómo llegamos a esos términos de venta y de negociación, ¿verdad? Gracias a lo como nosotros lo hacemos, tenemos la bendición de que muchas personas creen en el trabajo de cómo lo hacemos, y sé que no alcanza el tiempo incluso para mencionarlos a todos, pero agradecemos los comentarios que hemos estado viendo en el chat, ¿verdad? Porque eso nos da un aliento y nos dice que lo estamos haciendo muy bien. Pero sí, eso va a depender de esa relación que haya y cómo lleguemos a esa negociación. Va a ser muy, muy, muy relativo, digamos. Ya casi se me acaba el tiempo, pero tal vez un último consejo para todos aquellos que están vendiendo una propiedad y que ustedes tal vez digan, vean, el tip principal para vender su propiedad es, don Héctor o don Edgar. Vamos a hacerlo, le hacemos un pase y metemos el gol los dos. Yo creo que lo primero es tener un precio de mercado, ¿verdad? Yo creo que hay que ser realista. Siempre le he dicho a los clientes, en Costa Rica hay varios tipos de precios. El sentimental, que es el que quiero que mi casa cueste $1 millón. Correcto. Que ojalá la pudiera vender $1 millón. Muchas veces un precio, un avalúo, y el precio de mercado, ¿verdad? Entonces, al final es una negociación donde la parte compradora como la vendedora y por ende nosotros tenemos que quedar contentos las tres partes, ¿verdad? Nunca he sido de buscar el beneficio solo para el comprador o solo para el vendedor, o sea, y creo que eso ha sido un éxito que por lo menos hemos podido llevar a cabo en tantos años. Y el éxito yo creo que es tener y ser realista con el valor de mi casa, y por eso asesorarme con un corredor de bienes raíces, y tal vez no solo con un corredor de bienes raíces, porque corredores hoy en día hay cientos o miles. Alguien que pueda tener la experiencia de decir, ok, su casa realmente vale esto porque hemos vendido propiedades aquí en la zona de tamaños parecidos, lotes parecidos, acabados parecidos, y andan en ese rango. Me pasó también una historia chistosa hace como 4 o 5 semanas atrás. Justamente Héctor había vendido una propiedad más o menos, de hecho acá mismo, por la misma zona acá de Zapote, como 100 millones de colones, y nos entró una casa prácticamente igual, en todo, edad, acabados, todo.
Y el dueño, bueno, uno de los dueños de la casa me decía, por honor a mi familia, esta casa no se puede vender en menos de 130 millones de colones. Y eso yo lo entiendo y lo respeto, Claro. ¿verdad? Pero no es que tenga un sombrero, me quite el sombrero y saco un cliente como obra de magia. Y yo le decía, mira, hace unos meses atrás vendimos una casa en la misma ubicación en tanto y más bien tuvimos que bajarle ese precio. Claro. ¿Verdad? Entonces, creo que buscar a alguien, yo prefiero muchas veces, tal vez no es la palabra indicada, pero caer mal, porque con criterio estoy diciendo lo que creo que puede valer una propiedad, a que después digan, mira, es que este asesor nunca me trajo nada en 6, 8 meses, y el problema no era el asesor. No creo que haya un asesor que no quiera vender una casa. Claro. De eso comen nuestras familias, ¿verdad? No podemos hacer milagros, más publicidad que le metamos a una casa. Prácticamente entonces errores comunes, no establecer un precio de mercado estudiado y analizado, ¿verdad? No meterle valor sentimental a las propiedades, no contratar un asesor de experiencia para vender mi propiedad, no hacer estudios previos de la propiedad, estudios jurídicos, ¿verdad? Y tal vez una cuarta, don Héctor, que nos diga qué es otro error, así rápidamente, que usted nos pueda indicar. Néstor, vender no es improvisar. Ok, excelente. Vender es asesorar, informarse, hacerse acompañar de personas que saben lo que están haciendo, porque al final, más allá de un resultado económico, hay tranquilidad y paz en una familia. Bueno, les agradecemos, gracias por estar aquí en Hágale Números. Pues esos consejos para no cometer los errores que usualmente se cometen en las ventas de propiedades ha sido muy amplio prácticamente, ¿verdad? Casi tendríamos que hablar 3 programas seguidos para hablar de todo, pero creo que lo hemos enfatizado en lo más importante. Gracias, don Héctor, gracias, don Edgar, por estar con nosotros. El otro martes vamos a ver un tema que seguimos en Hágale Números, o atacando ese tema que es el cobro judicial. Vamos a hablar acerca de las trampas que hay en el mercado a partir del cobro judicial. Nos va a acompañar una abogada experta en el tema, así que los esperamos el próximo martes a las 8 p.m. aquí en Hágale Números con Néstor Macís. Gracias. Esto fue Hágale Números con Néstor Macís. Para comunicarse con Macís y Asociados, escríbanos a info@maciscpa.com.